Muy buenas noches, queridos televidentes y amigos que nos ven a través de este canal, su canal. Y en esta noche tenemos una exposición de la palabra de Dios y consejos que nos ayudarán a ser mejores cristianos, a tener una vida que agrade y glorifique el nombre de Dios. Antes de iniciar nuestro tema para esta noche, invito a nuestros televidentes que inclinemos nuestras cabezas para orar. Amante y bendito Padre, que moras en los cielos, es con gratitud que venimos delante de tu divina presencia para implorarte, Señor, perdón por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque Cristo Jesús quiere ponernos su capa de justicia sobre nuestras vestiduras de inmundicia. Y en esta noche veremos, Señor, diferentes vestiduras que en tu palabra santa tú has dejado para nuestra admonición y que nosotros podemos ver cuál es la vestidura final cuando Cristo Jesús nos invite a la cena del Cordero. Señor, llénanos de tu presencia, derrama tu Santo Espíritu en nuestras vidas y que al exponer tu palabra, tú sanciones cada expresión que salga de nuestros labios y que Cristo Jesús sea glorificado. Gracias. En su sagrado y bendito nombre lo pedimos. Amén. Gracias. En esta noche vamos a tener un tema muy, pero muy interesante y el título es El cristiano y su vestidura. ¿Cuál es la vestidura que el cristiano debe tener? Iniciamos buscando en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10. A ver qué es lo que nos dice Génesis, capítulo 3, versículo 10. Leemos, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La inocente pareja no usaba vestiduras artificiales, estaban revestidos de un velo de luz y en el esplendor de los ángeles. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia plena a Dios. Y aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso, y parecía que nada le faltaba en la tierra creada, era creada para la felicidad de Adán y Eva. Les manifestó su gran amor al plantar un huerto que se le llamó el huerto del Edén, especialmente para ellos. Recibieron el encargo de cuidar el jardín. Tanto Adán como Eva comieron del fruto prohibido y obtuvieron una experiencia. ¿Cuál fue la experiencia? La experiencia de desobedecer y ser desleales a Dios. La experiencia de desobedecer y de ser desleales a Dios. Y también obtuvieron conocimiento. Esto nos hace pensar cuánto lejos nos lleva el pecado y cómo destruye nuestra vida de tal manera que el conocimiento adquirido se dieron cuenta que estaban desnudos, cosa que nunca habían percibido si ellos se hubieran mantenido en la obediencia al Señor. Ahora, ¿dónde radicó el problema de esta pareja? Desaparece el ropaje de inocencia, el manto divino que los rodeaba. Ellos lo suplantaron por un vestido hecho a la idea humana y para eso buscaron algo que estaba a la mano. Cosieron hojas de higuera y se fabricaron, según esto, un vestido. Esta cobertura, estas hojas de higuera, es la que usó Adán y Eva y es la que usamos nosotros si somos transgresores de la ley de Dios para cubrir nuestra fachada pecaminosa. Y eso es lo que pretendemos, que Dios no mira esto.
Y déjeme decirle algo, queridos hermanos y amigos, que Dios mira a profundidad, no ve la cubierta de las hojas de higuera que nosotros nos hacemos constantemente. Dios mira en el fondo, qué es lo que pensamos, qué es lo que decidimos, cuál es nuestro criterio de cada día, de cada hora, de cada minuto. Y tenemos que pensar que Dios nos está filmando cada día de lo que hacemos y vamos a dar cuenta ante los ojos del Señor. Desde los días de la desobediencia de nuestros primeros padres, las hojas de higuera representan los argumentos usados para cubrir nuestra desobediencia. Y ponemos excusas, una sobre de otra. Culpamos a los demás por nuestras faltas, pero solamente hay un responsable en esto. Nosotros somos responsables por las malas decisiones que tenemos y así no echarle las culpas a otros, ni mucho menos a Dios. Cuando el Señor llama la atención a los hombres y mujeres acerca de la verdad, comienzan a hacerse delantales de hojas de higuera. ¿Por qué es que tenemos esa tendencia humana? Sencillamente porque eso es exactamente lo que dijo Adán. La mujer que tú me diste hizo esto. Y la mujer dijo, la serpiente que tú formaste hizo esto. Y siempre tiramos lo que no sirve a otros, pero no aceptamos nuestra propia responsabilidad. Para esconder la desnudez del alma, no necesariamente tenemos que inventar argumentos que no tienen nada de validez. La desnudez del pecador bajo ninguna circunstancia se puede esconder. Como humanos estamos mal, porque no podemos esconder nuestro pecado, porque nos están filmando. Todos los argumentos utilizados para realizar esta endeble tarea absolutamente no sirven de nada. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Y veamos qué el Señor nos quiere enseñar en esta noche. La palabra de Dios dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí está hablando de una desnudez y nos está hablando directamente a nosotros, que tenemos que cuidar nuestro vestido, cómo estamos vestidos delante del Señor. El Señor Jesús es el que ha preparado un verdadero manto, el manto de su propia justicia, y ese es el que tiene validez, no el que nosotros inventamos, no el que nosotros creemos que es lo más correcto y que lo decimos, lo hacemos y queremos que la gente nos apruebe. Y más aún, queremos que Dios apruebe nuestra fachatez haciendo mantos que no tienen absoluta ninguna validez. Jesús y su manto de justicia es el que pondrá sobre todo aquel que se arrepienta y que lo reciba por fe. Y recordemos esta expresión bíblica tan hermosa que dice, cuando Juan, lo hemos dicho en otras presentaciones, cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el único que puede limpiarnos de pecado. No hay ningún manto hecho humanamente. Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez del pecado, y para que sea el pecado sacado de nuestra existencia, la única forma, la única manera de hacerlo
es ser cubierto con el manto de la justicia de Cristo. Ese manto es el manto perfecto y por esa razón Jesús se ganó ese galardón dando su vida por nosotros. Es entonces cuando el Señor, al mirar el pecador arrepentido, no ve hojas de higuera que lo cubran, sino su propio manto de justicia, que es su perfecta obediencia a la ley de Jehová. Jesús es el único que puede quitarnos el pecado. No valen esas cubiertas mentirosas que nosotros hacemos y excusas tras excusas. Lamentablemente nosotros los transgresores de la ley de Dios hemos usado a través de nuestra historia. Si usted tiene 20 años, 25, 30, 40, los años que tenga, todos esos años puede ser que hayan sido lamentablemente inventando vestidos tras vestidos. Hemos usado manto tras manto, pero hechos de nuestra propia invención, que no tienen ningún valor. Pero el hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Nada, absolutamente nada. Por más que diga, por más que invente, no puede el hombre idear algo que valga la pena. A través de la historia hemos visto las personas que se encargan de hacer diferentes trajes, los modistas, las personas que tienen el arte de vestir a los demás, han inventado miles y miles y millones de ropas, han inventado diferentes variedades de tela, diferentes estilos, colores, etc. Pero por más guapo que usted parezca, por mucha belleza física que aparente, y que usted usa una ropa elegante, una ropa cara, costosa, muy fina, y se ve muy elegante, aunque fuera de ese tipo, que ya no fueran hojas de higuera, el pecado sigue siendo pecado. Y dice la palabra de Dios que aunque nos laváramos con lejía y nos pusiéramos toda la lejía del mundo en nuestro cuerpo, el pecado está delante de nosotros. Ningún manto hecho a la usanza mundana podrá emplearse a aquellos que se sientan con Cristo y los ángeles en la cena del Cordero. No podemos entrar a la cena del Cordero con estos trajes que nosotros mismos inventamos, de ninguna manera. Si queremos entrar en las mansiones celestiales y participar de la cena del Cordero y que el Señor Jesús nos dé la bienvenida, tenemos que ir con un manto especial. Apocalipsis 19, 7 al 9 nos muestra algo que nos va a enseñar grandes cosas. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El 8, por favor, y el 9. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pero el hombre, como no puede idealizar nada, tenemos que recurrir al único que sí puede realizar. Y vamos a ver el caso de José. Quisiera que regresáramos a Apocalipsis 19, 9, por favor.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a considerar, a la luz de la palabra del Señor, algunas vestiduras que han usado hombres fieles que han levantado en alto la antorcha de la verdad. Y vamos a poner de ejemplo a José. José, que ya todos conocemos, quizás de las historias más conocidas de la Biblia es la historia de José, y le llamaban José de Egipto. Tanto el pecado como el juicio divino son traídos a la luz, nada se queda oculto. Y en el caso de José, hubo una situación muy extremadamente complicada. El padre tuvo como algo, diríamos, comprometedor, porque el padre tenía un hijo preferido. Pregunto, ¿usted tiene un hijo preferido? Si tiene 4, 5, 6, 7 hijos, está en un error gravísimo, porque los hijos tienen que ser igual todos. Este hombre tenía un hijo preferido, era el menor, José. Y este muchacho recibió una túnica de colores muy hermosa, a la cual este vestido le hizo pasar situaciones complicadas con sus hermanos. Hubo envidia, hubo celos, hubo enojo, y cada uno de ellos dio opiniones variadas. Y ya conocemos el resto de la historia. Pero la túnica de colores, aunque la lucía hermosamente José necesitaba algo más que eso. Por causa de su transgresión, Jacob, como padre, tuvo que huir como un fugitivo de su propio hogar. Algunas veces nosotros tenemos, como este Jacob, un preferido, pero esto no funciona ante los ojos de Dios. Pregunto de nuevo, ¿hay preferencia en su hogar con alguno de sus hijos? Si lo está haciendo, tenga mucho cuidado. Tiene que cambiar el rumbo de su criterio en cuanto a sus hijos. En forma imprudente, Jacob manifestó su amor por José, regalándole la túnica muy hermosa de colores. ¿Quién no quería tener en ese tiempo una túnica de tal manera? José, muy hermoso, muy apuesto, inocente, tenía mucha pureza, justo y amado por su padre, lo que le ganó la envidia de sus hermanos. Ellos hicieron algo muy feo con José. Tuvieron una mala conducta con José. Después tuvieron necesidades de buscarlo. Cuando José, rodeado de los hombres más grandes y sabios de la tierra, hizo algo muy peculiar que solamente los grandes siervos de Dios lo hacen. A pesar de todo, que habían sabios, adivinos, etcétera, hombres de talento, hombres muy ricos, José se mantuvo en su culto a Jehová. Y cuando en caso que a ti te tocaría que las personas te quieran desviar de tu fe, de tus creencias tan hermosas en Jesús, tienes que pensar en José. José se mantuvo fiel al Señor, no se desvió por ninguna causa ni razón. Por su fidelidad a Dios, no permitió nada que lo influenciara a caer en el pecado.
Tanto así que José fue seducido por la mujer de Potifar y mencionó unas palabras tan solemnes que todos deberíamos de hacer. Si todos hiciéramos tal cosa, no nos meteríamos en problemas, especialmente nosotros los hombres. ¿Cómo haría yo esto contra Jehová? Esas son las palabras, y esto va para todos. Lo que no aumenta el valor del alma no tiene verdadero valor en sí mismo. Si algo nos va a destruir el alma, afuera, no tiene valor en sí mismo. Fue el plan de Dios que por medio de José fuera introducida entre los egipcios la religión de la Biblia. Este fiel testigo debía representar a Cristo en la corte de los reyes. Dios tenía un plan para José. José representó a Cristo durante muchos años. Al honrarlo como gobernante de Egipto, José honró a Jesús. José tuvo 5 vestiduras, no vamos a entrar en detalle, pero las 2 que estamos viendo es la vestidura que le puso su padre, pero Jesús le puso su propia vestidura y José estaba vestido de Cristo. Por eso era un hombre resplandeciente con la luz del cielo y no brilló con su propia luz ni brilló en vano en ese pueblo, porque en Cristo también se había ofrecido como ofrenda. José necesitaba el vestido de Cristo y no la túnica de colores. Hay otros vestidos que quisiera mencionar y son las vestiduras sacerdotales. Jesús, como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote e intercesor, como en el día de la expiación, Jesús está en el cielo con vestiduras sacerdotales y está intercediendo por ti y por mí. Cuando nosotros hemos llegado a Él en arrepentimiento sincero, en la muerte de Cristo, el Cordero inmolado por los pecados del mundo, el símbolo se encuentra con la realidad. Y nuestro gran sumo sacerdote fue constituido el único sacrificio de valor para nuestra salvación. No hay nada de vestiduras humanas que tengan algún valor, absolutamente nada. Solamente la vestidura de Cristo es la que cubre nuestros pecados. Tenemos otra vestidura también, el caso de Elías. La atención de Elías fue atraída por un hombre de Dios, por Eliseo, hijo de Safat, que junto con sus siervos, él araba con 12 yuntas de bueyes. Eliseo tenía una particularidad, varias, y era un hombre ejemplar. A pesar de que él tenía dinero, sus padres, él vivía fuera de las ciudades modernas, vivía en el campo, trabajaba la tierra, era agricultor y cuidaba de las cosas de Dios. Su padre trabajaba la tierra, él había recibido la educación lejos de la ciudad y de la corrupción de la corte. Había adquirido hábitos sencillos de obediencia a sus padres y a Dios. Pero aunque Eliseo era de un espíritu humilde y tranquilo, Eliseo no tenía un carácter voluble, como muchas personas lo tienen, que ahora son una cosa, mañana son otra, pasado otra, y así están cambiando a su conveniencia. Poseía integridad, fidelidad, amor y temor a Dios. Tenía las características de un dirigente de iglesia, pero un buen dirigente. Pero además poseía la humildad
del que está dispuesto a servir y no a ser servido. Nosotros dentro de la iglesia tenemos que estar dispuestos a servir y no a ser servidos. De manera que si Dios lo llamaba para ocuparse en algo más dentro de su trabajo, dentro de su ministerio con Dios, él podía tener la responsabilidad y estaba apto para el reino de los cielos. Estaba preparado al oír la voz del Señor. Había muchas riquezas en el lugar de Eliseo, pero él se mantuvo como un siervo y como servidor. No le servían. Había aprendido a servir primero a fin de saber dirigir. La persona que dirige no puede dirigir bien si no antes aprende a servir. De ninguna manera. La persona, el miembro de iglesia que no ha aprendido a ser un servidor, en ningún momento puede ser un dirigente, un líder dirigente. Porque tiene que ser primero ser humilde y servidor y después ser un líder. Eliseo, para mí, un hombre ejemplar. Y él llevó sobre sus espaldas un manto que se le llamó el famoso manto de Eliseo. Y diríamos nosotros que Eliseo era un hombre fuerte de fe, confiaba y se refugiaba siempre en el Señor. Y él decía siempre que las fuerzas de aquellos que con fe aman y sirven a Dios será renovado día tras día. Si usted quiere renovarse en su vida espiritual y aún en su vida secular, mantenga sus ojos en Cristo como el autor y consumador de la fe. Debemos retener el principio firmemente de la confianza hasta el fin, porque la palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, recordando que la luz de la verdad de Dios ha de ser resplandecer en las tinieblas de este mundo envuelto en pecado. Aquel que lleve el manto de Cristo, el que llevaba Eliseo, era el manto que le había dejado el antecesor, Elías. Tiene que tener evidencia de mantener sus ojos en el Salvador, imbuido por el Espíritu de Cristo. Y entonces ese manto va a ser sustituido por el manto de justicia de Cristo. Por tanto, Eliseo como un premio recibió una doble porción del espíritu de Elías, y en ese poder se unió con la gentileza, la misericordia y la tierna compasión del Espíritu de Cristo, y llevó a cabo una tarea que solamente hombres de fe como Eliseo lo pueden hacer. Únicamente el manto perfecto de Cristo mismo, el que ha provisto para hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Para comparecer ante la presencia de Dios, no podemos ir con nuestro vestido que tenemos a la usanza del mundo. Por eso Jesús dijo: yo te amonesto que de mí compres vestiduras blancas para que se descubra la vergüenza de tu desnudez, para no permitir que se dé a conocer. Leamos acá Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El manto que necesitamos está hecho en los telares del cielo y no tiene
ni una hebra de invento humano. Cada uno de nosotros debiera tratar de ser como Cristo. El mundo necesita ver a los representantes de Cristo, a los miembros de iglesia, necesita ver vidas que se asemejen a Jesús. Veamos otro vestido en el caso de Josué. ¿Sabe que esto me encanta mucho, el caso de Josué? Porque yo me vi reflejado ahí. Josué representa al pueblo de Dios cuando Satanás lo acusó. Y el Señor lo reprendió y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado. Cuando nosotros hemos pecado, tenemos que ir a Jesús para que Él perdone nuestros pecados. El único que puede hacerlo, ningún hombre, solamente Jesucristo nuestro Salvador. Él quita los trapos de inmundicia sucios que tenemos, porque la Escritura dice que aunque nosotros hiciéramos lo bueno delante de Dios, somos como trapos de inmundicia delante de Él. Por eso necesitamos hacer estos cambios. Pero como no podemos como humanos pecadores, necesitamos permitirle al Espíritu Santo que transforme absolutamente nuestras vidas. Quisiera que leamos el libro de Zacarías, capítulo 3, verso del 1 al 3. Y aquí vamos a encontrar una representación del pueblo de Dios de nuestros días. Zacarías 3, del 1 al 3. La palabra de Dios dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, igual que tú y yo, y estaba delante del ángel. Así como Josué estaba delante del ángel del Señor vestido de vestimentas sucias, vestimentas viles, así también estamos nosotros todos delante de Cristo vestidos de injusticia. Pero la diferencia está que si nosotros buscamos al Señor Jesús, Él intercederá en el santuario celestial por nuestros pecados. Acércate a Jesús, busca a Jesús, sirve a Jesús, trabaja por Jesús. Envuélvete en algún ministerio de la iglesia para trabajar para el Señor. No trabajes para ti mismo. El tiempo es corto. En los sufrimientos de Cristo en la cruz se cumplió la profecía. ¿Recuerdan qué pasó con Pilato? Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres. Mientras se repartían las ropas entre sí, oiga esto que es lamentable, su túnica era tejida sin costura de una sola pieza y dijeron: no la debemos partir, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella de quién será la túnica. Aquí quiero hacer una pausa. Cuando nosotros vemos en las películas, quizás en algunos libros, probablemente usted ha visto de sobra cuadros donde presentan a Jesús con algo cubierto cuando está en la cruz. Quiero decirle algo y quiero que reflexione en esto seriamente. Jesús estaba crucificado completamente desnudo frente a su madre y a las mujeres. Tenemos que tomar muy en serio esto.
Mucha gente esto lo ve como ciencia ficción, pero así es como fue burlado por toda esa gente Jesús. Le hicieron toda clase de vejámenes, torturas, escupieron su rostro, y eso hacía que hacerlo indigno. Pero gracias a Dios que Jesús venció la muerte, resucitó y está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Tenemos el caso también del profeta Isaías. En la visión, Isaías dice: yo vi al Señor sentado en su trono, y describe de una manera esplendorosa y majestuosa al Señor. Pero sabe que Isaías tenía un problema. Cuando se pone frente en la visión, él dice: yo soy pecador, de labios mentirosos, etc. Él creía que estaba recto ante los ojos de Dios. Decía: yo soy un profeta, yo he hecho lo bueno delante de ti, y ahora resulta que tú me estás diciendo que yo estoy sucio. Entonces necesitó que un ángel fuera al altar y pusiera una brasa, un carbón encendido. Entonces reconoce su pecado y dijo: ay de mí, que soy muerto. Allí Isaías reconoció en visión que necesitaba el manto de justicia de Jesús. Luego tenemos una de las historias más emocionantes que hemos leído, hemos visto por años en la palabra de Dios, la acerca del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo decidió salirse de su casa, dejó a su padre, tomó la herencia que le correspondía y se fue. Perdió todo, gastó todo su dinero, llegó a trabajar aún limpiando unos puercos y no tenía nada, estaba en harapos, tenía hambre. Y cuando el padre se asomaba todos los días para saber cuándo ese hijo pródigo llegaría, y el padre, cuando ese hijo hace aparición, esto es hermoso pensar, cómo ese hombre, ese padre, se encuentra frente a alguien que está a punto de morir de hambre. Ante sus ojos ve un mendigo y dijo estas palabras: sacad el mejor vestido y ponedlo. Y el anillo de príncipe, no era cualquier anillo, el que tenía, le daba autoridad el anillo. Pero algo que me interesa y me llama la atención es esto: no hay reproches en el Padre, ni exposición de sus malas acciones como hacemos nosotros, que le sacamos todo a la vista a la gente y lo juzgamos como nada. No le dijo: ¿por qué te gastaste esto? ¿Por qué eres un desgraciado? ¿Por qué vienes de esta manera? Lárgate. No se escuchó una sola palabra de reproche, sino la bienvenida de un Dios misericordioso y piadoso. En esta parábola fue dada por Cristo para presentar la manera en que nuestro Padre recibe a los errantes como nosotros, como ustedes y yo, y arrepentidos, porque somos muy pecadores. Todos somos hijos pródigos y todos estamos manchados de pecado. Nadie está limpio. Por eso necesitamos que Cristo Jesús nos cubra con su manto de justicia. El Padre, lleno de perdón y compasión, y muestra la gran alegría de ver a su Hijo regresar. Esto representa al pueblo de Dios. Josué representa al pueblo de Dios.
el hijo pródigo representa al pueblo de Dios. Y recuerdo algo muy importante acerca de la muerte de Jesús. La vestidura rasgada puso fin al sacerdocio de Caifás. Él solo se descalificó como sacerdote. La religión de los que crucificaron a Cristo era un fingimiento. Pregunto, ¿tu religión es un fingimiento como cristiano? ¿Estás fingiendo? ¿Tienes una religión intelectual nomás, sin tener una entrega absoluta a Jesús? ¿Esa es tu condición? Tienes que hacer la conversión. Las vestiduras sacerdotales que deberían ser santas, que cubrían a los sacerdotes, cubrían corazones que estaban llenos de corrupción, malignidad y crímenes. Esos eran los que acusaron a Jesús. Pero ahora vemos la vestimenta de Jesús crucificado. Y finalmente, los que entraron sin el vestido de boda, los que vinieron a la fiesta, que fueron invitados, y otros que no fueron invitados. No tenían un vestido adecuado, sino uno común. Pero qué hermoso es el plan de salvación del Señor. ¿Sabe que se les dio la ropa adecuada para las bodas? Ese es nuestro Dios, que quiere cambiar nuestras ropas viles de inmundicia por ropas perfectas, por ese traje blanco perfecto que solamente Jesús lo puede dar. ¿Cómo debemos hacer esto? Yo quiero dar unos consejos acerca de lo que significa de ir a una fiesta y no llevar el vestido adecuado. Perdón. En una ocasión, yo tenía que graduarme de algo que yo con mucho sacrificio había hecho. Y yo no fui a la graduación por dos razones. Una era porque no tenía el vestido adecuado que exigían, pero eso no era nada. La otra era porque era en el día del Señor, en el sábado. Y no fui. Fui criticado, fui despreciado, me tomaron como un mal ejemplo y fui sancionado. Pero a la final me di cuenta que Dios no quiere, y aprendí la lección, Dios no quiere que nos coloquemos en el tribunal y nos juzguemos unos a otros. A mí me estaban juzgando de algo que no correspondía. No debemos ponernos en un tribunal de juzgarnos unos a otros. Pero cuán frecuentemente nosotros caemos en esa trampa del enemigo. Y yo recuerdo que los que estaban vestidos en la graduación estaban muy elegantes. Era una fiesta muy especial, como todas las fiestas de graduación. Había mucha alegría, música, gente que celebraba, había un banquete posterior, todo, pero no tenían el vestido de la justicia de Cristo. Y yo estoy anhelando y luchando para adquirir que un día el Señor tenga misericordia de mí y me pueda dar ese vestido que no tiene invención humana, que está impecable,
de una ropa que no la han hecho acá nunca, de una tela que nunca la hicieron ningún ser humano, ni la tiñeron, nada. Y esa es la esperanza que yo tengo. Al principio me daba tristeza esa situación, hoy día no. Me siento feliz porque yo estoy buscando otra ropa. Esa ropa que es y que será dada por el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quisiera que leyéramos el último texto en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. La palabra de Dios dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que ser cuidadosos en esto porque vamos a evitar que se nos ponga el manto de justicia. Todo pecado puede ser perdonado, dijo el Señor Jesús. No importa cuánto pecado tú hayas tenido en la vida, si tú vienes a los pies de Cristo y con un corazón arrepentido, llegas a sus pies y como el hijo pródigo, traes las vestiduras sucias, tu mente corrompida, has desperdiciado tu tiempo, tu dinero, tu vida ha sido una zozobra. Tienes que anhelar anhelar esto es bien importantísimo, tómalo muy en serio, que la obra de la vida de un cristiano debería de ser anhelar vestirse de Cristo. Es la única manera para poder decir y llenar la boca de que yo soy un cristiano. El cristiano que no está vestido de Cristo, le falta mucho. Solamente es un cristiano intelectual, conoce de Dios algo o mucho y habla muy bien de Dios, pero no vive Cristo en su corazón ni en su mente. Y yo quiero recalcar y repetir algo que vimos al principio. Cuando el Señor dice que Él ordena que quiten los vestidos sucios, las vestiduras viles. Tú y yo tenemos vestiduras viles que no corresponden a la voluntad del Señor. Tenemos y necesitamos cambio de vestidura. ¿Cuál es tu vestidura que tienes actualmente? Usted dirá, bueno, yo tengo un armario o un lugar de poner ropa, un closet, como se le llame a usted, lleno de mucha ropa. Tengo diferentes clases de vestidos. Y me pongo el vestido que me gusta, cuando me gusta, y estoy feliz así. Pero esta noche no estamos hablando de este tipo de vestido. Tenemos que llegar tal como estamos con estas ropas viles a los pies de Cristo, para que Él por su misericordia, como en el caso de Josué, que estaba delante del ángel de Jehová, cubierto de vestiduras viles, representa a aquellos cuya vida religiosa ha sido defectuosa, como la de nosotros, y han sido vencidos por las tentaciones. Entonces somos indignos del favor de Dios, necesitamos el perdón, ustedes y yo.
Necesitamos urgentemente el perdón de Dios. Yo anhelo que Dios me perdone en esta noche. Y tú que me ves, pienso que la situación puede ser similar. Los seres humanos comparecen actualmente delante de Dios cubiertos con vestiduras viles, ustedes y yo. Pero hay una cosa y una buena noticia en esta noche. Si nosotros confiamos plenamente en Jesucristo como nuestro Salvador, y tenemos la plena seguridad que Jesús no nos abandonará a pesar de que estamos llenos de mugre, de pecado, y estamos con una situación sucia delante de Dios. El único que puede quitar nuestros trapos de inmundicia es Jesús. La expresión que tiene en su palabra, el que venciere, revela que hay algo en cada uno de nosotros que debemos vencer. ¿Qué es lo que tú tienes que vencer para ser salvo? ¿Qué es el problema que te aparta de Dios o que te hace obedecerle a Satanás? ¿Cuál es tu condición? ¿Qué es lo que te hace que no obedezcas plenamente al Señor y que tiene que vencer? Porque si el Señor dice el que venciere, quiere decir que todos estamos involucrados en algo que tenemos que vencer. Y la promesa es que dice el Señor, el vencedor será cubierto con el manto blanco de la justicia de Cristo, y dice que no borrará su nombre del libro de la vida. ¿Quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que no sea borrado? Acércate con verdadero arrepentimiento al Señor en esta noche para que Él te cubra con su manto de justicia. Que Dios bendiga a cada uno en esta noche, a los que nos ven a través de su canal, a hermanos y amigos. Que Dios los bendiga y que anhelen el manto de justicia de Cristo. Buenas noches. Cristo muy pronto